generar una gema alterna usando una espira rotante dentro de un campo magnético. La idea es la siguiente: supongamos que tenemos una espirita rectangular de largo L y de ancho 2R. Esa espira, vamos a decir que está girando sobre un eje que corta al lado más largo. Esto gira con una velocidad angular omega y por lo tanto esta distancia que hay acá es R. Si nosotros esto lo vemos desde otra perspectiva, lo podemos dibujar, por ejemplo, de esta manera. Donde este es el eje de rotación por lo tanto esto va a estar girando en esta dirección, así, y esta distancia acá es R. La distancia L es el lado que queda metido hacia adentro del pizarrón. Si esta fuera la espira, está rotando así, en este gráfico de acá la espira está rotando de esta forma. Ahora supongamos que tenemos un campo magnético que vamos a llamar B y que ese campo es constante y es uniforme en todo el área que cubre la espira. Es decir, es uniforme en esta dirección y es uniforme para adentro también. Ese campo va a estar atravesando el área que cubre la espira. Y lo que nosotros sabemos es que el flujo magnético tiene que ver con la cantidad de líneas de campo que atraviesan una determinada área. Es decir, el flujo es igual al producto del campo magnético por el área que es transversal a la dirección del flujo. Ese área transversal en este caso sería un área considerada sobre este plano de acá, es decir, la proyección de todo el área que cubre la espira sobre la horizontal. Entonces vamos a graficar de esta forma. Una forma de verlo es lo siguiente: suponemos que la espira está en esta dirección y que es el borrador, que estaría girando así, y si nosotros lo iluminamos desde arriba al borrador, lo que vamos a ver es proyectada en el plano la sombra de ese borrador. Esa sombra sería el equivalente a esta línea que vemos acá, y hay que acordarse de que esto está en esta dirección metido en el pizarrón, así que el lado más largo seguiría proyectado así hacia adentro del pizarrón. Entonces, el área transversal, esta sombra producida por las líneas de campo, la podemos calcular de la siguiente manera. Si esto gira con velocidad omega, entonces podemos decir que este ángulo de acá es omega t. Por lo tanto, el largo de este lado de acá abajo va a ser 2r, que es la longitud de la hipotenusa de este triángulo, por el coseno de omega t. Este es el largo que tiene este lado de acá. Ahora bien, por un lado tenemos que el área total de la espira es 2r por L, ¿no? Es el ancho por el alto de la espira. Pero el área transversal es igual a este lado de acá por L. Es decir, va a ser 2 por R por coseno de omega t por L. Si reordenamos esto, nos queda 2R por L por el coseno de omega t. Es decir, el área transversal es igual al área por el coseno de omega t. Vamos a considerar tres ejemplos. Supongamos que
la espira está en esta posición. En esa posición, omega t es igual a 0. Por lo tanto, el área transversal es igual al área por el coseno de 0. Y esto es igual al área porque el coseno de 0 es 1. O sea, cuando la espira está horizontal, el área transversal es igual al área total de la espira. En el segundo caso, supongamos que la espira se encuentra en esta posición, formando un ángulo de 60 grados. En este caso, el área transversal es igual al área por el coseno de 60 grados. Y esto es igual al área sobre 2, porque el coseno de 60 es un medio. Es decir, cuando la espira se encuentra a 60 grados, el área efectiva, el área de las líneas que atraviesan, de las líneas de campo que están atravesando la espira, es exactamente la mitad del área. El tercer caso va a ser cuando la espira se encuentre completamente vertical. En este caso, el área transversal es igual al área por el coseno de 90 grados. Este ángulo de acá es de 90 grados. El coseno de 90 es 0, por lo tanto, el área transversal es igual a 0. En esta posición no hay ninguna línea de campo que esté atravesando la espira. Entonces, todo esto nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. El flujo va a ser igual a B por A por el coseno de omega t, que es la expresión a la que habíamos llegado en las clases. Ahora, la FEM que se va a inducir sobre una esfera que está rotando de manera tal que el flujo que atraviesa la espira tiene esta expresión es la siguiente. La FEM, simbolizamos con la letra E, va a ser menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Este n de acá representa el número de vueltas que tiene la espira. En el caso que nosotros hicimos de ejemplo, es una espira sola, una sola vuelta, pero podría tratarse de un bobinado con 10, 100, 1000 espiras, y este n es un factor multiplicativo que aparece cuando se produce la FEM. Y el menos acá tiene que ver con que la dirección en la que se va a producir la FEM va a ser tal que el efecto que me produzca contrarreste a la variación que hay en el flujo en la superficie. Entonces, de esta expresión nosotros tenemos que esto es igual a menos n por la derivada de todo el flujo, que es esta expresión de acá. B por A por el coseno de omega t derivado en función del tiempo. Como B y A son dos constantes, salen afuera y nos queda la derivada de coseno de omega t respecto del tiempo. La derivada del coseno de omega t es menos el seno de omega t. Con este menos se cancela, nos queda el seno de omega t, es decir, esto es igual a n por b por a por el seno de omega t. Y para hacer esta derivada hay que usar la regla de la cadena, derivar primero el coseno y después derivar el argumento. La derivada del argumento omega t es omega. Entonces nos va a quedar que la FEM tiene esta expresión de acá. Todos estos valores de acá son constantes. Por lo tanto, nosotros podemos decir que estos son un valor que vamos a llamar épico y que va a representar el valor máximo que va a tener esa FEM.
Es decir, la FEM es igual a E pico por el seno de omega t. Entonces, visto en un gráfico, esto sería de la siguiente forma. Supongamos que acá graficamos en función de omega t y acá, en el eje vertical, vamos a graficar las dos cosas, el flujo y la FEM inducida. Por un lado tenemos el flujo. El flujo es una función cosenoidal, por lo tanto arranca valiendo 1. Se hace 0. Toma valores negativos y después vuelve. El periodo de esta función va a ser 2pi, así que esto sería pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi. Por otra parte, la FEM inducida, esto es el flujo, la FEM inducida va a ser una función senoidal que va a tener esta forma. Y fíjense que lo que pasa es algo curioso, y es que en el momento en que el flujo es 0, cualquiera de estos dos puntos, la FEM toma los valores máximos. Y por otro lado, cuando el flujo es máximo, en estos puntos, la FEM vale siempre 0. Es decir que, en el ejemplo que teníamos antes, cuando la espira está horizontal, donde el flujo es máximo, la FEM es igual a 0. Cuando la espira está en la posición vertical, el flujo es 0, y eso hace que la FEM sea máxima.